¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con los migrantes que desaparecen sin dejar rastro en su camino hacia la frontera? ¿Dónde terminan? ¿Quién los reclama o los silencia? Esta no es una historia de ficción. Es una realidad tan cruda que parece imposible. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá del narcotráfico. No se trata de droga ni de dinero. Se trata de cuerpos, de personas reales, secuestradas, torturadas y convertidas en herramientas descartables por una organización que perfeccionó el arte de desaparecer humanos. Detrás del mito del cártel de Sinaloa y de su infame líder, el Chapo Guzmán, hay un sistema de horror milimétricamente estructurado. Migrantes utilizados como mulas, enterradores, carne de cañón, niños mutilados frente a multitudes, padres ejecutados como lección pública, testimonios borrados, campamentos donde el miedo es la única ley y la obediencia se compra con sangre. Quédate, porque lo que revelaremos en este video no solo te cambiará la manera de ver el crimen organizado, sino que te obligará a preguntarte cuántos más están siendo devorados por un monstruo que no duerme, no se detiene y sigue operando en las sombras. Introducción a la brutalidad del cártel de Sinaloa. ¿Puede una organización criminal expandirse más allá del narcotráfico y transformarse en una fuerza que devora la dignidad humana? El cártel de Sinaloa lo ha logrado. Su nombre no solo resuena por las toneladas de cocaína que ha traficado o por las fugas cinematográficas de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, sino por la forma metódica, brutal y sistemática en la que somete a miles de inocentes a través del miedo, la tortura y el exterminio. No se trata simplemente de una red de contrabando. Es una maquinaria diseñada para aplastar todo lo que se interponga en su camino, incluso si eso implica convertir niños en víctimas o reclutar a migrantes desesperados como esclavos modernos. El horror que rodea a este cártel se manifiesta en historias que rara vez alcanzan la luz. Algunas surgen como susurros en comunidades rotas, otras como pruebas judiciales que revelan más de lo que cualquiera estaría dispuesto a imaginar. La brutalidad se ha convertido en su carta de presentación. No se limita al silencio de las armas o al sigilo de los cargamentos. Se exhibe, se impone, se graba. Es un espectáculo de terror con fines estratégicos, donde el objetivo es quebrar voluntades antes de disparar una sola bala. En uno de los testimonios más escalofriantes registrados, un hombre narra cómo una niña fue mutilada frente a decenas de personas y cómo su padre fue ejecutado por intentar defenderla. La escena, más allá de su violencia explícita, fue una advertencia, una demostración de poder. Al Chapo, decían los sicarios, no se le dice que no. Esa afirmación no es solo una amenaza, es un mandato que se impone con sangre. Así comienza este viaje al lado más oscuro del cártel de Sinaloa, un recorrido que no solo mostrará cifras o titulares, sino la piel real del horror. Las historias de los que sobrevivieron, los que desaparecieron y los que siguen viviendo bajo la sombra de una organización que ha convertido el miedo en su lenguaje universal. Presentación del testigo. Samuel soñaba con salvar vidas, no con sobrevivirlas. Nació en un pueblo humilde del norte de México, rodeado de carencias y esperanzas. Quería ser médico, pero su familia numerosa apenas tenía para comer. Entendió temprano que los sueños no llenaban estómagos ni ahuyentaban amenazas. Su comunidad, alguna vez tranquila, se transformó. Las calles de juegos dieron paso a rutas del narco, llenas de silencios y miradas evasivas. Su tío, un hombre de corazón firme, intentó ayudarlo a escapar hacia Estados Unidos. Días antes del viaje, fue asesinado. Samuel partió solo. La travesía fue dura. Se ocultó en camiones, caminó por brechas polvorientas, esquivó retenes. Cruzó la frontera sin papeles, armado solo con fe.
Pero la vida en el norte fue una nueva lucha. Trabajos mal pagados, jornadas interminables, discriminación constante. Aún así, no se rindió. Enviaba cada dólar a casa con la esperanza de volver a verlos algún día. El destino, sin embargo, no perdona. Una tarde lo detuvieron por una luz rota en su camioneta. Era suficiente. Descubrieron que era indocumentado. Fue arrestado y deportado con frialdad, como quien descarta una carga. Pero no lo entregaron a autoridades mexicanas. Lo entregaron al cártel de Sinaloa. Samuel pensó que estaba siendo liberado. En realidad, lo estaban condenando. Desde ese momento ya no tendría opciones. Solo obedecer o morir. Deportación y entrega al narco. A veces el infierno comienza con una luz trasera rota. Samuel conducía como cualquier otro día cuando una patrulla lo detuvo. No tenía documentos. En minutos fue esposado, fichado y absorbido por el sistema de deportación. Nadie preguntó su historia. Era solo otro número. El trámite fue veloz, indiferente. Lo dejaron, junto a otros migrantes, en una zona desértica sin poblaciones cercanas. Bajo el sol ardiente, con una botella de agua, les dijeron que caminaran hacia México. Pero la realidad era otra. No habían avanzado ni una hora cuando una camioneta sin placas emergió del polvo. Varios hombres armados descendieron. Rostros cubiertos, miradas frías. Sin resistencia, los migrantes fueron divididos y obligados a marchar en fila. «Caminen derecho», advirtió uno, mostrando su pistola. «El que intente huir se muere». La frontera, en vez de ser el límite entre dos países, se convirtió en una trampa diseñada. La patrulla fronteriza no los devolvió a las autoridades mexicanas, sino que los abandonó en una zona controlada por el cártel de Sinaloa. Lo que parecía negligencia era, en verdad, complicidad. Era un mecanismo siniestro, deportar no a la seguridad, sino al crimen organizado. Para los narcos, esos migrantes eran mano de obra forzada. No hubo rescate ni explicación. Solo armas, amenazas y el inicio de una nueva pesadilla. El secuestro como rutina, la obediencia como única salida. Secuestro y traslado al campamento. El camino que recorrieron no estaba marcado en ningún mapa. Era una vereda de polvo y arbustos resecos que se adentraba cada vez más en la soledad del desierto. Los migrantes marchaban en silencio, atados de manos y con las miradas perdidas. Cada paso que daban los alejaba de cualquier esperanza de ayuda. Los sicarios no hablaban, pero sus armas colgadas del pecho y sus ojos fríos decían todo lo necesario. Samuel no sabía si era de día o de noche. El tiempo se volvía espeso, sofocante, irreal. Finalmente llegaron a una construcción amplia, rodeada de cercas oxidadas. Era una especie de bodega transformada en prisión improvisada. Al ingresar, Samuel sintió un golpe en el pecho. Decenas de personas, migrantes como él, estaban hacinadas en el interior. No eran 5 ni 10. Eran más de 50, tal vez 60, apiñados en colchones sucios o simplemente sentados sobre el suelo de concreto. No había ventanas, solo una puerta, cerrada con cadena y vigilancia armada. El aire era espeso, con un olor mezclado entre sudor, miedo y sangre vieja. En una de las esquinas, Samuel notó algo que lo paralizó: un banco metálico cubierto de manchas oscuras. Alrededor, herramientas que no pertenecían a un taller ni a una granja. Alicates, martillos, pinzas de corte. Pero lo que más lo perturbó fue el color de aquellas herramientas. No era grasa de máquina lo que las cubría, era sangre. Sangre seca, adherida como una advertencia muda. En ese instante comprendió que aquel lugar no era un campamento de paso, sino un centro de tortura. Una estación de espera para quienes pronto serían convertidos en mercancía, peones o cadáveres. Nadie lloraba, nadie gritaba. El silencio era la norma.
un silencio de resignación profunda, donde todos sabían que cualquier palabra podía desencadenar una reacción brutal. Samuel se sentó en un rincón, con las muñecas doloridas por las amarras. Ya no sentía sed ni hambre, solo un nudo en la garganta, una presión en el pecho y una certeza cruel. Lo habían despojado de su libertad y ahora estaban despojándolo lentamente de su humanidad. Imposición del trabajo forzado. El amanecer no trajo luz, solo terror. La puerta se abrió de golpe y los sicarios entraron apuntando. Uno habló con voz seca: trabajar para el cártel o enfrentar las consecuencias. Nadie preguntó qué significaba. Todos entendieron. Distribuyeron tareas. Algunos cargarían mochilas con cocaína por rutas militares. Otros serían cocineros, vigilantes o, si mostraban debilidad, parte de la labor de castigo. Samuel pronto sabría qué implicaba eso. Un rehén intentó hablar. Lo arrastraron afuera. Sonó un disparo. Silencio total. Entonces vinieron los ejemplos. A un joven le arrancaron una uña con pinzas oxidadas. A otro, de rodillas, le aflojaron los dientes uno a uno. Samuel cerró los ojos, pero el sonido lo atravesaba. No era solo tortura, era control. Una estrategia para quebrarlos desde adentro. A Samuel lo evaluaron. Joven, fuerte. Le asignaron cargas de 25 libras. Le dieron un costal vacío. Era útil. Eso lo salvaba por ahora. Otros no corrieron con la misma suerte. En ese infierno no eran personas, eran objetos, herramientas. Nadie exigía lealtad, solo obediencia. La voluntad se arrancaba como las uñas del chico torturado. El miedo no era una emoción, era la ley. Para Samuel, aceptar ese trabajo era traicionar lo poco que le quedaba de dignidad. Y sin dignidad, ¿qué quedaba? Confirmación de identidad del cártel. Hasta entonces, los captores no tenían nombre. Eran sombras. Pero todo cambió con una escena que marcó a fuego el alma de los prisioneros. Reunieron a todos en el patio de tierra del campamento. A lo lejos, motores, murmullos y un grito. Un padre suplicaba. Su hija, una niña de unos 8 años, lloraba entre sus brazos. Entonces ocurrió. Uno de los sicarios levantó un machete y, sin titubeos, le cortó la mano a la niña. El padre gritó y se abalanzó. 2 disparos en el pecho lo silenciaron para siempre. La niña quedó en el suelo, sangrando, abrazando el aire. El silencio fue absoluto. Un hombre caminó entre los prisioneros temblorosos. Su voz fue seca, tranquila, como una sentencia. Somos el cártel de Sinaloa. Al Chapo nunca se le dice que no. Y esto es lo que pasa cuando desobedeces. No hubo resistencia, solo ojos bajos, cuerpos tensos, respiraciones ahogadas. Aquello no fue un castigo, fue un ritual. Una firma brutal para dejar claro quién mandaba. El terror no era un error, era método. Samuel comprendió en ese momento que ya no estaban a merced de criminales comunes. Habían sido tragados por una estructura despiadada, con nombre, rostro y poder. Un monstruo que no solo operaba con armas, sino con símbolos. La mutilación de la niña era más que violencia, era control absoluto. Desde ese instante, cualquier intento de rebeldía tendría una respuesta inimaginable. El miedo se volvió regla, y la obediencia, la única forma de respirar. Reclutamiento forzado para operaciones criminales. Después de la exhibición de horror, ya nadie preguntaba por qué. Cada migrante sabía que su vida dependía de obedecer sin titubeos. La rutina en el campamento se volvió una coreografía del miedo. Al amanecer, los grupos eran divididos. Algunos eran llevados por senderos ocultos a puntos desconocidos. Otros permanecían en la bodega, esperando que los eligieran como si fueran mercancía. Samuel era uno de los que, por su complexión y edad, resultaba útil. Eso lo convirtió en blanco de nuevas instrucciones. Le entregaron una mochila, una brújula oxidada y una advertencia.
Si te pierdes, te mueres solo. Si hablas, te mueres con otros. Debía cargar cocaína por rutas secundarias, caminos que evitaban los controles de seguridad, pero que cruzaban zonas peligrosas donde operaban cárteles rivales. No era el único. A su lado iban adolescentes con los ojos vacíos y hombres mayores con pasos cansados. Todos obligados, todos intercambiables. A quienes mostraban mayor docilidad se les ofrecía formación. Esa palabra, que en otro contexto podría significar oportunidad, en ese mundo era una condena. Formación significaba empuñar armas, aprender a disparar, a espiar, a intimidar. Algunos eran enviados a ranchos controlados por los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, donde eran adoctrinados con videos, gritos y simulacros de combate. El objetivo no era convertirlos en soldados preparados, sino en carne de cañón lista para ser usada en enfrentamientos reales. La lógica era clara. Mientras más desechables fueran, más útiles resultaban para la organización. Un recluta sin experiencia, sin nombre y sin familia cercana era ideal para morir sin dejar rastro. No importaba si duraban una semana o un mes. Su propósito era cumplir una orden, cargar un fusil y recibir balas destinadas a otros. Samuel, que alguna vez soñó con curar vidas, ahora caminaba con miedo de que la suya terminara en cualquier instante. La selva criminal en la que lo habían arrojado no le daba tregua ni sentido, solo exigencias. Y aunque aún no lo sabían, esos pasos que daba, cargando polvo blanco por senderos sin retorno, eran apenas el principio de un viaje mucho más oscuro y repulsivo. Cargar y eliminar cadáveres. El trabajo de Samuel tomó un giro aún más siniestro. Lo apartaron del grupo y le asignaron una tarea escalofriante: mover cadáveres. La orden fue seca, sin rodeos. Tú, el flaco, vas con ellos a levantar a los caídos. No hubo preguntas. En ese mundo, hablar de más equivalía a firmar una sentencia. Junto a 5 migrantes, los subieron a una camioneta oxidada, sin ventanas ni asientos. A los pocos kilómetros, se detuvieron en un paraje árido. Había 2 cuerpos tirados, uno con un disparo en la cabeza, el otro irreconocible. Le dieron guantes, pero eran inútiles contra el hedor que impregnaba el aire. Su tarea era simple: meter los cuerpos en bolsas negras y llevarlos a un cerro donde el cártel los quemaba en tambores metálicos con gasolina. Nada quedaba, solo cenizas y miedo. Antes de seguir, si esta historia te ha estremecido, hay otro caso que no puedes dejar de ver. Una historia igualmente real, perturbadora y completamente documentada, que muestra cómo los límites de la crueldad humana a veces se desdibujan en medio del silencio y la impunidad. Si esta escena te heló la sangre, lo que se muestra allí te va a dejar sin palabras. En uno de esos traslados, un prisionero joven se abalanzó sobre un escolta y le quitó el arma. Todo estalló. Gritos, tiros, caos. Samuel no lo pensó. Corrió. Bajó por una ladera, esquivó espinas, se deslizó por una zanja. Las balas lo rozaban, pero no se detuvo. No sabía si huía hacia la libertad o hacia otra trampa. Solo sabía una cosa: no podía volver. No podía cargar ni un cuerpo más. Fuga milagrosa. Samuel corría sin saber cuánto tiempo llevaba haciéndolo. El desierto parecía infinito, seco, cruel, sin promesas. Sus piernas avanzaban por instinto, impulsadas solo por el miedo. La imagen del cuerpo calcinado que acababa de soltar no se borraba. Seguía allí, latiendo en su mente. El sol lo castigaba sin piedad. No tenía rumbo, ni agua, ni fuerzas. A cada paso sentía que se deshacía, pero detenerse no era opción. Sabía que si lo atrapaban, el castigo sería peor que la muerte. El cártel no perdonaba traiciones. Se arrastró un tramo. Vio una camioneta a lo lejos. Se ocultó tras unas rocas.
No sabía si eran soldados, narcos o un espejismo. Esperó. El vehículo se alejó. Volvió a avanzar. Labios partidos, garganta como papel. Entonces vio algo a lo lejos. Una torre metálica. ¿Una antena? ¿Un puesto de control? No importaba. Caminó hacia ella como si fuera su última oportunidad. Y lo fue. Era un pequeño retén de la patrulla fronteriza estadounidense. 2 agentes salieron. Samuel cayó de rodillas, manos en alto, sin palabras. Lloró. Luego habló. Entre sollozos narró todo. El secuestro, la tortura, los cuerpos quemados. Los agentes lo escucharon. Él temió lo peor. Ser devuelto. Que todo fuera inútil. Pero número. Esta vez no hubo entrega. Hubo rescate. Su cuerpo estaba destrozado. Pero por primera vez algo dentro de él comenzaba a recomponerse. Era algo que creía perdido. La esperanza. Rescate y refugio. El puesto fronterizo era apenas una caseta de metal entre colinas polvorientas, pero para Samuel fue un santuario. No sabía si confiar en los agentes. Había escuchado rumores sobre nexos entre autoridades y cárteles, pero no tenía elección. Entregarse fue un acto de fe. Pasó horas entre interrogatorios y silencios. Contó todo. Los secuestros, las tareas forzadas, la niña mutilada, los cuerpos quemados. Cada palabra era un puñal que abría de nuevo sus heridas. Temblaba mientras hablaba, pero por primera vez sentía que alguien lo escuchaba. Días después fue trasladado a Los Ángeles. No lo llevaron a un centro de detención, sino a una dirección anónima. Lo ingresaron al programa de protección a testigos. Nuevo nombre, nueva historia, nueva identidad. No podía trabajar legalmente, pero tenía un techo, un colchón y algo invaluable: la posibilidad de dormir sin esperar una bala en la noche. Aún así, la calma era frágil. Samuel vivía mirando por encima del hombro. Sabía que el cártel de Sinaloa tenía ojos en ambos lados de la frontera. No perdonaban, y él se les había escapado. Llevaba más de 15 años sin ver a su familia. No sabía si seguían vivos, si sabían lo que había pasado. Su vida estaba congelada, como si el tiempo se hubiera detenido en el punto más oscuro. Y aunque ahora estaba a salvo, cada vez que alguien mencionaba deportación, el miedo volvía, porque si regresaba a México, no sería libertad lo que encontraría. Sería una muerte lenta, anónima, sin redención. Proyección judicial del video de tortura. En enero de 2019, una sala de la Corte Federal en Brooklyn quedó en silencio. No por un testimonio, sino por un video. No era ficción, era evidencia. Una grabación obtenida en un operativo contra el cártel de Sinaloa. Lo que mostraba no era solo violencia, era un ritual. El protagonista era Israel Rincón Martínez, alias El Guacho. Durante años fue transportista, pistolero e informante del cártel. Pero su destino cambió cuando fue visto con miembros del grupo rival, los Beltrán Leiva. Aquella reunión bastó para condenarlo. Capturado por sus antiguos aliados, fue llevado a una propiedad controlada por Dámaso López Núñez, el licenciado, uno de los hombres más cercanos al Chapo. Allí lo grabaron. El Guacho aparecía golpeado, sin camisa, con los labios rotos. Lo interrogaban sin pausa. Querían saber si había hablado, si había traicionado. Cada palabra era recibida con golpes, cada silencio con amenazas. El tribunal observaba, paralizado. Aquella cinta no solo mostraba a un hombre torturado, mostraba la firma del cártel de Sinaloa. Su manera de imponer el terror no era improvisada, era sistemática. La grabación cambió el juicio. Demostró que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, no era un líder distante. Era quien autorizaba y decidía, quien ordenaba la muerte con precisión quirúrgica. El Guacho en esa silla fue la prueba viva,
y luego muerta, de que el cártel no toleraba dudas ni titubeos, que la traición, real o sospechada, se castigaba con espectáculo, y que el miedo en ese mundo era más duradero que la sangre. Tortura ordenada directamente por el Chapo. Lo más aterrador del video no era la sangre, sino la precisión. Cada golpe, cada silencio, cada palabra estaba medida. Dámaso López Núñez no actuaba por impulso, seguía una orden directa. Detrás de esa escena estaba Joaquín El Chapo Guzmán, no como espectador, como autor intelectual. El Guacho ya estaba condenado. Su crimen, haber sobrevivido a una reunión con los Beltrán Leiva. Aunque juraba no haber traicionado, ya nadie lo escuchaba. La lealtad, para el Chapo, era total o inexistente. El Guacho intentó defenderse, pero solo hablaba para confirmar su sentencia. Ya estaba marcado. El lugar era un rancho en las afueras de Culiacán, usado para interrogatorios y ejecuciones. Ese día era distinto. El Guacho no era cualquiera. Había sido útil. Por eso su castigo debía ser ejemplar. El licenciado no solo golpeaba, exigía nombres, confesiones, lealtades. Lo obligaba a elegir bando. Pero todo era una trampa. No importaba lo que dijera. Su destino estaba sellado. La cámara lo registraba todo. No para obtener justicia, sino para enviar un mensaje. Tras la proyección del video en la corte de Brooklyn, el silencio fue total. Nadie necesitó explicar nada. El mensaje era claro. El Chapo no solo dirigía un cártel, era el arquitecto de una maquinaria de muerte. Había convertido la tortura en ritual, la cámara en herramienta, el miedo en legado. Guerra interna del cártel. Chapitos versus La Malliza. Tras la captura del Chapo, el cártel de Sinaloa comenzó a resquebrajarse. La unidad dio paso a la desconfianza. De un lado, los hijos del capo, los Chapitos. Del otro, la facción de Ismael El Mayo, Zambada, conocida como La Malliza. La guerra era inevitable, y entre criminales las disputas no se resuelven con palabras, sino con sangre. Gabriel Díaz Gallegos, un joven sicario del grupo Flechas, brazo armado de La Malliza, fue uno de los testigos involuntarios de ese conflicto. Fue enviado a emboscar a los Chapitos en una zona montañosa de Durango, pero los estaban esperando. Lo que debía ser una ofensiva se convirtió en una masacre. Gabriel sobrevivió apenas. Herido y escondido, lo encontraron y lo arrastraron como un trofeo. La cámara comenzó a grabar incluso antes de que hablara. Golpeado, tembloroso, Gabriel fue interrogado con furia. ¿Quién lo envió? ¿Qué órdenes tenía? ¿Cuántos iban con él? Entre sollozos dio nombres, reconoció su misión. Pero el objetivo no era la verdad. Querían una confesión útil. Lo obligaron a decir que La Malliza no paga, que los abandonaron, que eran carne de cañón. Cada palabra fue dirigida a humillar, a erosionar la moral. Ese video no era solo una venganza, era una estrategia. Los Chapitos buscaban algo más que victorias armadas. Querían ganar la guerra psicológica. Exponer a Gabriel no solo era una advertencia, era una herramienta para destruir desde adentro. El enemigo no solo sangraba, se quebraba en cámara, y en ese mundo eso era más poderoso que cualquier bala. El Grupo Flechas y su rol actual. El Grupo Flechas nació como brazo armado de Ismael El Mayo, Zambada, creado para frenar al cártel Jalisco Nueva Generación. Defendían territorios estratégicos como Zacatecas, Nayarit y Sinaloa. Estaban organizados, bien armados y entrenados. Pero con la caída del Chapo, todo cambió. La unidad se rompió y los Flechas pasaron de defensores a ofensores. Su nuevo enemigo ya no venía de fuera. Eran los Chapitos, hijos del Chapo. La guerra se volvió fratricida. Las ciudades que antes protegían se convirtieron en campos de batalla. Calles, cruces y brechas eran disputados a diario. La lealtad se volvió difusa. Ya nadie confiaba.
Los muertos se acumulaban en ambos bandos. En medio del caos emergió el Mayito Flaco, hijo del Mayo. Reorganizó al grupo, incorporó sicarios jóvenes y reclutó en comunidades rurales, prometiendo poder y dinero. Pero también impuso un nuevo código. Fallar era desaparecer, hablar era morir. El miedo era la disciplina. Los chapitos respondieron con emboscadas precisas, propaganda y asesinatos selectivos. La guerra dejó de ser silenciosa. Ahora era pública, sucia, constante. Los tiroteos ocurrían a plena luz del día. Las autoridades, lejos de intervenir, observaban o colaboraban. Los flechas ya no son símbolo de defensa. Son el reflejo de un cártel roto por dentro. Luchan, sí, pero no por liderazgo o ideales. Luchan por sobrevivir, por conservar un rincón de poder en un mundo donde cualquier aliado puede ser enemigo al amanecer. Uso del terror como propaganda. En el cártel de Sinaloa, el terror no es un efecto colateral. Es estrategia. No basta con matar. Hay que mostrarlo, difundirlo, convertirlo en mensaje. Y en plena guerra interna esa lógica se ha perfeccionado. El caso de Gabriel Díaz Gallegos lo demuestra. Su confesión, grabada tras ser capturado, fue distribuida en foros clandestinos, redes sociales controladas por el narco y cadenas anónimas. En el video, cubierto de sangre, Gabriel decía que la Mayisa no pagaba, que los abandonaban, que los usaban como carne de cañón. No era solo dolor físico, era humillación. La grabación no buscaba verdad ni justicia, buscaba impacto. Estaba dirigida a los jóvenes que aún no elegían bando. Ver a un soldado derrotado, llorando, suplicando, sembraba una duda profunda. ¿Unirse a un grupo que no protege a los suyos? Los chapitos sabían lo que hacían. El video fue editado con precisión. Se eliminaron pausas, se añadieron frases amenazantes y se cerró con una advertencia. Así terminan los que eligen mal. El mensaje era claro. Si vas con ellos, acabarás como él. La imagen de Gabriel se convirtió en arma, no para reclutar desde la admiración, sino desde el miedo. El enemigo débil espanta más que la violencia. El cártel entendió los códigos de la propaganda moderna. Sus ejecuciones no solo se cometen, se filman, se editan, se viralizan. Porque en su guerra, las balas son solo una parte. El verdadero control está en las pantallas. Y allí, quien impone el relato, impone el terror. Conclusión sobre la figura del Chapo Joaquín. El Chapo Guzmán no fue solo un capo, fue el arquitecto de un sistema que convirtió el miedo en herramienta y la crueldad en método. Más allá de su fama como fugitivo o líder carismático, su verdadero legado fue otro: el diseño calculado del terror como forma de control. No actuaba por impulso. Cada tortura, ejecución o desaparición respondía a una lógica fría: erradicar la duda, castigar la desobediencia, imponer silencio. Samuel el Guacho y Gabriel Díaz Gallegos no son casos aislados. Son engranajes de una maquinaria que operó bajo su mando durante años. Para el Chapo, la vida humana era una ficha. Los aliados podían volverse desechables, los traidores, símbolos públicos de advertencia, y todo quedaba registrado, en cámaras, en cuerpos, en cicatrices. Incluso tras su captura, su sombra sigue operando. Las guerras entre los chapitos y la Mayisa, los videos propagandísticos, los métodos de tortura. Todo sigue el manual que él dejó escrito con sangre. Su presencia no depende de su libertad, depende del miedo que aún inspira. Pensar en el Chapo no es recordar solo a un criminal, sino a una ideología. Su influencia no se mide en cargamentos incautados, sino en las vidas quebradas, en los reclutas que repiten sus métodos, en las estructuras que los sobreviven. Y mientras esos métodos se sigan imitando, el fantasma del Chapo no se extinguirá,
seguirá caminando los mismos desiertos, escondido en las cámaras, en las balas, en el silencio, no como leyenda, sino como advertencia viva.